Bueno, buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Estamos en día lunes 25 de abril del año 2022. Prácticamente, como hemos estado platicando en estas últimas clases, pues ya son prácticamente la recta final de nuestro curso. Nos quedan pues un par de clases en esta semana con la comprobación de lectura de tiempos recios incluida para el próximo jueves, como ustedes ya están sabidos. Y seguramente, pues, las clases de la próxima semana, ¿verdad? Y paremos de contar. Por ahí vamos a estar terminando. Bendito Dios, pues hemos cumplido con lo programado, incluidos incluso un par de temas colaterales ahí, ¿verdad? Que sirven de contexto para los temas centrales que se establecieron en el programa. Así que, como anuncio general. Otros anuncios les recuerdo, bueno, lo de comprobación de lectura, ya lo saben, será el próximo 28 de abril, el próximo jueves, en nuestra última clase de esta semana. Materiales en Classroom, recordarles, para los que no estuvieron en la clase anterior, tienen ahí la ley de acceso a la información, por favor la repasan, la estudian. Creo que la próxima semana nos va a dar chance de al menos una clase o un par de clases, dependiendo. Vamos a platicar acerca de este tema, ¿no? De la ley de acceso a la información que se enmarca cuando analizamos las fuentes de información. De la mano con el acceso a las fuentes de la información, tenemos que llevar prácticamente la ley de acceso a la información, porque va a aplicar para todas las fuentes, ¿verdad? Cuando nos encontremos con esos casos que tenemos que solicitar información a través de esa normativa que tenemos a disposición como ciudadanos y en particular como periodistas. Entonces ahí tienen ustedes ese documento en PDF, que es la Ley de Acceso a la Información en Guatemala, es el decreto 57-2008, como hemos venido platicando, ¿verdad? ¿Qué más? Otros documentos que les subí, hoy justamente les subí un texto PDF que trata sobre periodismo judicial. Recordemos que en esta parte que estamos viendo las fuentes que se manejan, que se trabajan en Guatemala, pues una de las más importantes es la fuente de información judicial, que comprende justamente los tribunales de justicia y la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ese documento es bien importante porque fue producto justamente de un taller, de una capacitación, de un diplomado, si no estoy mal, que se le dio a los periodistas que en su momento cubrían la fuente del organismo legislativo. Justamente ahí participa nuestra querida amiga y que nos ha colaborado acá con sus materiales, Julie López, ¿no? Así que es importante que chequen ese material. El material está bastante amigable, no está pues muy saturado de información, ¿verdad? Aunque no es ni tan extenso ni tan corto, pero sí tiene información muy valiosa, está muy bien distribuido por partes, por capítulos, que estoy seguro les va a dejar para su vida propiamente, ¿verdad? Pero por supuesto también para el examen final, que es nuestra última evaluación de curso, que como todos saben, pues cuesta 30 puntos, ¿verdad? Así que importante información ahí entonces para ese examen final. Y también en la parte de los links de algunos materiales en video que yo considero importantes, les subí también el link que tiene que ver sobre periodismo investigativo, que aunque fue parte de nuestra segunda unidad, si no estoy mal, el tema de periodismo investigativo es algo que pues también tiene relación cuando hablamos del acceso a las fuentes. Entonces, ese material, les cuento, es una participación, es una disertación bien importante, muy interesante. Hoy me la volví a ver otra vez porque realmente es muy buena y ubicándolo para ustedes, pues me quedé viendo, la verdad, y escuchándola. Es una disertación, insisto, de la periodista Mónica González, si no estoy mal es su apellido. Ella es chilena, es una señora ya que tiene pues mucha experiencia, por lo visto, haciendo periodismo en general, pero sobre todo haciendo periodismo de datos y periodismo investigativo. Entonces, esa disertación de ella se dio en el marco de un diplomado de la Fundación Gabo, que es la fundación que es
el legado que dejó Gabriel García Márquez, esa su fundación que tiene su sede en Colombia y que se dedican a, entre otras cosas, a organizar talleres, a organizar diplomados, ¿verdad? Y con esto de la pandemia, pues estuvieron muy fuertes en la web. Su servidor participó en un par de diplomados. En este justamente fue uno de ellos que trataba sobre periodismo investigativo y hubo participación de muy buenos periodistas a nivel de algunos países de Latinoamérica y la periodista Mónica González fue una de ellas. Eh, Así que llama la atención porque les hago un adelanto de qué se trata el material. Si alguno ya lo vio, pues sabe de lo que se trata, pero los que no, pues van a tener que verlo porque aparte pues va a ser material que vamos a examinar en el examen final, ¿verdad? Y bueno, ¿de qué trata? Así rapidito les cuento. Entre otras cosas, se hace un contexto, ¿no? De cómo están los países de Latinoamérica en cuanto al ejercicio del periodismo en general, pero sobre todo al ejercicio del periodismo investigativo. Ah, es impresionante y ustedes se van a dar cuenta del conocimiento que ella tiene, a pesar que está, imagínense, casi al otro lado del mundo, en el Polo Sur, ¿verdad? Pues tiene un conocimiento muy amplio acerca de la realidad que afrontan países de Latinoamérica, desde México hasta el de ella, ¿no? Que es Chile. Por supuesto, conocen mucho de la realidad de Centroamérica. Esta participación de ella fue el año pasado, ¿verdad? En plena pandemia, por eso no se vayan a extrañar ustedes que hablan mucho de la pandemia y todo eso. Entonces, se refiere a algunos países puntualmente con la realidad que vivían el año pasado. Por ejemplo, a Honduras lo califica abiertamente como un estado narco, gobernado por un presidente involucrado con el narcotráfico. Insisto, ella habló así en 2021. Hoy sabemos que la realidad de Honduras pues ya cambió. Tienen una nueva presidenta en este caso, ¿verdad? Y el expresidente pues ya se lo llevaron pie con jeta a los gringos para Estados Unidos para seguramente enjuiciarlo por, pues, oh sorpresa, ¿verdad? Lo que ella dice, por narcotráfico. Menciona incluso también que el hermano ya había sido procesado o estaba siendo procesado en Estados Unidos por el mismo delito, ¿verdad? Por narcotráfico. Así que es interesante, ¿verdad? El material, se los dejo ahí, ¿verdad? Tarda más o menos como 35 minutos su disertación y luego hay unos 20-25 minutos que se leen preguntas de algunos de los participantes y que también las preguntas son por demás interesantes. En total el material tarda como una hora. Yo los invito a que lo vean, por favor, porque hoy es lunes. Eh, mm, el jueves, es posible que el jueves platicamos, hagamos el ejercicio, ¿verdad? A ver si tengo nuevas voces aquí por fin, ya casi al final del curso, que platiquemos acerca de ese material, que lo vean, que anoten lo más importante y que aquí armemos una especie de foro, ¿verdad? En la clase previo a la comprobación de lectura de tiempos recios, que miren, si el examen lo hicieron en 5 minutos, en 10 minutos y mucho, la comprobación de lectura la van a hacer en 2 minutos, en 3 minutos y mucho, ¿verdad? Así que, bueno, por supuesto si leyeron el libro, porque a estas alturas ya no les puedo decir si todavía lo están leyendo, porque supongo que ya lo leyeron, ¿verdad? Entonces, el jueves podemos hacer ese ejercicio acerca de ese video, ¿verdad? Para, pues, hacer esa especie de análisis que les va a servir, insisto, no solo para su vida, sino que para el examen final, que lo tenemos ya, pues, prácticamente a la vuelta de la esquina. Estamos pendientes nada más de la programación por parte de la coordinación de la escuela, ¿verdad? Para ver en qué fechas vamos a evaluar, pero seguramente va a ser, pienso yo, la segunda semana de mayo por ahí, ¿verdad? Bueno, ¿qué más tenemos para hoy? Les cuento. A ver. Eh, vamos a ir de una vez al tema que hemos venido platicando. Vamos a hacer un repasito así muy rápido acerca de lo que hablamos en la clase anterior. Entiendo que pueden ver mi presentación. Cualquier inconveniente me avisan. En la clase anterior, pues ya nos adentramos acerca de las fuentes periodísticas que existen en Guatemala, o al menos las que más se trabajan, ¿no? En los medios de comunicación. Hablamos el periodismo político y decíamos que este tipo de periodismo se da en fuentes muy específicas como el organismo ejecutivo y el organismo legislativo, del cual justamente vamos a platicar el día de hoy. Les mencioné que también existe el organismo judicial, que son los tres poderes
del Estado y que la prensa está catalogada como justamente pues un poder más, por eso se le llama el cuarto poder, ¿verdad? A ese nivel se cataloga a la prensa, ¿verdad? Sobre todo la prensa independiente. Platicamos acerca del organismo ejecutivo, decíamos cómo está su base legal, ¿verdad? ¿Cuál es su base legal, ¿verdad? Hablábamos acerca de su integración, ¿verdad? Decíamos que lo integran los ministerios, las secretarías de la presidencia y algunas otras dependencias como las gobernaciones departamentales y algunos órganos muy específicos que son administrados o dirigidos por la presidencia de la República o por la vicepresidencia de la República. También decíamos que es importante que conozcamos nosotros las funciones, las atribuciones que tienen quienes integran esas dependencias, como los ministros o los secretarios de Estado. Decíamos que esas atribuciones también están regidas o establecidas en una norma, que en este caso pues va a ser la ley específica de cada ministerio, la ley orgánica de cada ministerio, ¿verdad? Y su reglamento. Y pues hasta ahí, ¿verdad? Hoy vamos a platicar acerca de el organismo legislativo. No nos va a llevar mucho tiempo, son un par de láminas, ¿verdad? Las que contiene este organismo y vamos a dejar para el próximo miércoles, que es nuestra próxima clase, que platiquemos acerca del organismo judicial, ¿verdad? Que insisto, van a ampliar ustedes la información sobre el organismo judicial en ese documento PDF que yo ya les subí allí a clase. Bueno, organismo legislativo conocido también como el Congreso de la República, ¿verdad? Igual, su base legal es la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? En el artículo 157, allí van a encontrar ustedes la potestad legislativa y cómo se integra ese organismo, cómo está integrado el Congreso de la República. También tiene su ley orgánica, que en este caso es el decreto 63-94. Le voy a, esto es un así al margen, ¿verdad? Lo aprendí ahí estudiando un poquito derecho. Cuando ustedes escuchen decreto del Congreso de la República o simplemente decreto, es porque es una ley que fue aprobada en el organismo legislativo, ¿sí? Por los diputados al Congreso de la República. Cuando escuchen el término decreto ley, que en este caso estamos hablando de, por ejemplo, el Código Civil, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo, ¿verdad? El Código Civil, el Código Procesal y Mercantil, ¿verdad? Esos son decreto ley. ¿Por qué? Porque fueron aprobados durante por un gobierno de facto, ¿verdad? Por eso se le llama decreto ley. En el caso de estos del civil y mercantil y del Código Civil, pues fue durante el gobierno de Enrique Peralta Zurdia, ahora que era un gobierno de facto. Ahí está, miren, no sé si lo logran ver, pero este es el Código Procesal Civil y Mercantil, que es un decreto ley. Ese es un tip, ¿verdad?, que les cuento. Cuando escuchen decreto, es porque es por el Congreso de la República. Decreto ley, pues fue aprobado por un gobierno de facto. Y un gobierno de facto, pues seguramente ya algunos de ustedes o la mayoría sabe que es un gobierno de facto, es un gobierno que precisamente llegó al poder no por la vía democrática, no por elecciones democráticas, como generalmente se da después de que se dejó ese tipo de dictadura, ¿no?, en el pasado. Un gobierno de facto es aquel que llega por la fuerza, ¿sí? El caso más reciente es el de Ríos Montt, ¿verdad?, que fue de esa manera. Llegan por la fuerza, dan un golpe de Estado, derrocan a uno que está en el gobierno y toman ellos el gobierno, ¿verdad? Entonces, ese es un gobierno de facto. Sigamos, ¿cómo se integra el Congreso de la República? Vean, es importante que como periodistas conozcamos este aspecto en particular, ¿verdad? Porque cuando llegamos al Congreso de la República, que es una de las fuentes bien bonitas para cubrir, se aprende mucho, de verdad, pero hay que saber de todo esto, ¿verdad? Cómo se integra, qué es lo que hacen, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, principalmente vamos a decir que existe una junta directiva, ¿verdad? Allí en el Congreso de la República hay una junta directiva, sabemos que la presidencia y en general la junta directiva se cambia cada año, ¿verdad? Entonces, ya sabemos, ¿verdad?, que
ahí se pelean por esos huesos que son los más carnudos, por decirlo así, en buen chapín, ahí en el Congreso de la República, y pues esto está establecido en el artículo 163 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Para quienes no han estado en nuestras últimas clases, hemos platicado de la importancia que ustedes tengan en su biblioteca, ¿verdad? En sus libros que van haciendo como periodistas y como futuros comunicadores. No les puede faltar la Constitución Política de la República de Guatemala, no les puede faltar, decíamos, la Ley de Acceso a la Información, no les puede faltar la Ley de Emisión de Pensamiento, algunos códigos como el Código Penal, el Código Procesal Civil y Mercantil. O sea, es importante, es indispensable, ¿verdad?, que tengamos ese tipo de textos, ¿no?, de normas en este caso. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo se integra el organismo legislativo? Hay 160 diputados, recordemos, a raíz de la última consulta popular, si no estoy mal, o del censo, una cosa así fue, ¿verdad? Que se subió el número de diputados. Hace un par de años aún eran 158 diputados, ahora son 160 diputados. Eso, miren, eso lo tienen que saber de cajón, ¿verdad? O sea, ¿cuántos diputados se integran el Congreso de la República? 160 diputados, ¿verdad? ¿Cómo se eligen? Bueno, esos ya son otros 20 pesos, ¿verdad? Sabemos que hay una forma ahí bien particular de elegirlos, que hay diputados distritales, hay diputados departamentales, y también están aquellos que se eligen por el famoso listado nacional, que algunos abogan por esa forma desaparezca, porque muchas veces ahí es donde se van aquellos que ya llevan 5.000 años en el Congreso y no salen, ¿verdad? O sea, se nos cuelan por ahí, ¿verdad? Etcétera. Así que eso es bien importante. ¿Qué más? ¿Qué más integra el Congreso de la República? Bueno, sabemos que ahí vamos a encontrar las comisiones de trabajo, ¿verdad? Que son las salas legislativas, también se les llama de esa manera. Estas comisiones de trabajo, cada vez que hay cambio de junta directiva, también hay cambios ahí en las comisiones de trabajo, ¿verdad? Hay un presidente de la comisión y hay los integrantes de la comisión, que son diputados, ¿verdad? Un diputado puede estar en una o más comisiones, por supuesto, ¿verdad? De esa manera se da, ¿verdad? Puede estar en dos o más comisiones, ¿verdad? Así que eso también es importante. Son más de 40 comisiones de trabajo, imagínense ustedes, ahí en el Congreso de la República, pero las más importantes o las que casi siempre están generando información, por decirlo de esa manera, pues van a ser las comisiones como la de finanzas, cuando toca aprobar el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, por ejemplo. Es una comisión bien importante porque es la que dictamina, ¿no?, acerca de esa iniciativa de ley, en este caso del presupuesto. Otras comisiones como la de salud, también importante, la comisión de educación, la comisión de derechos humanos cobra relevancia, sobre todo cuando se da la elección de procurador, como en este momento, ¿verdad? Que ellos son los que en los próximos días de los derechos humanos, ¿verdad? Ellos son los que le hacen las veces, en este caso, de una comisión de postulación, como lo que ya vimos con el tema del Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, conocer cuáles son las comisiones de trabajo, cuáles son las más importantes. Cuando ustedes algún día estén ahí cubriendo ese importante organismo del Estado, tienen que saber dónde están ubicadas cada comisión de trabajo, ¿verdad? O sea, es bien complicado a veces porque resulta ser la integradora. Bueno, prácticamente los tres organismos del Estado tienen que arrendar bienes inmuebles para pues, que poner ahí oficinas, ¿verdad? Entonces, ahí en el Congreso de la República es bien particular eso, ¿verdad? Porque vamos a ver que no todas las comisiones de trabajo, las oficinas de los diputados están ahí en ese edificio histórico, ¿verdad? Sino que arrendan edificios que están alrededor del Congreso, del edificio central, por decirlo de esa manera. El edificio 7 y 10, por ejemplo, casi todo lo arrenda el Congreso de la República, ¿verdad? Por mencionarles un ejemplo. La Casa de la Cultura, como se le llama, y todas esas casas antiguas que hay ahí, que son bastante grandes, por lo regular, pues algunas de esas las arrendan en el Congreso de la República para poner oficinas ahí, ¿verdad?
Bueno, a ver qué más encontramos por acá. Bueno, antes de pasar a lo otro, tienen que conocer también cuál es el proceso, ¿no? de una ley. Vamos a pasar acá y les voy a explicar acá. Funciones principales. De cajón representar al pueblo. Cuando decimos que los diputados son los padres de la patria, pues ahí es donde cumplen esta función, ¿verdad? Representan al pueblo o a sus electores en este caso, ¿verdad? Eh, ¿Y por qué no las compra? ¿Quién dice? Henry Fernando Valdés, no sé a qué se refiere Henry. A Bueno, las oficinas, creo que se refiere a los edificios que arrenda el Congreso. bueno, ¿por qué no las compra? Sí, les saldría más barato. Muchas veces ahí está el negocio, Henry. Han intentado comprar, por ejemplo, el edificio, ¿cómo se llamaba este edificio que está ahí cerca, enfrente del 7 y 10, sobre la 10ª calle, si no estoy mal, que era un hotel antes, era el Ritz Continental, creo, ¿no? Ese edificio lo han intentado comprar, ¿verdad? Pero no han podido. Han intentado también comprar un terreno para hacer ahí un edificio ahora propio del Congreso de la República, pero tampoco han podido. A pesar que dicen que el Congreso yo creo que es el único organismo del Estado que presume de tener ahorros. No sé por qué tendría que tener ahorros, pero el Congreso de la República eh, tiene ahorros, fíjense, tiene millones en ahorro, ¿verdad? Si fuera el dueño, por tonto les vendo, es un buen ingreso en alquileres. Ahí están, usted mismo lo ha dicho, Henry. Bueno, gracias a los Henrys por participar. Bueno, vamos acá. Entonces decíamos, representan al pueblo, ¿verdad? Eso es de cajón. Pero las dos funciones más importantes, diría yo, es la de legislar y de fiscalizar. Hablemos de la función de legislar. ¿Por qué es la más importante? Bueno, porque en sus manos está, imagínense, aprobar esas leyes que se supone benefician al pueblo, benefician a los más necesitados. Son esas leyes que van a procurar que los guatemaltecos tengan, o eso es lo ideal, ¿verdad? Que tengamos mejores condiciones de salud, de educación, de infraestructura y en general que tengamos la oportunidad de un mejor desarrollo integral, ¿verdad? Eso debería ser el objetivo de legislar, no aprobar leyes ad hoc, no aprobar leyes a la carta, ¿verdad? O leyes que porque así lo quieren los empresarios o porque así lo quiere el presidente. No, el ideal sería leyes que realmente beneficien al pueblo de Guatemala, o en este caso, Eso es pedirle peras al olmo, Lick. Eso jamás va a ser. solo estoy explicando cuál sería la función, Jorge. Gracias por su aporte, le agradezco mucho, pero esa sería. Lo siento, Lick, es que como fui a hacer un mandado, entonces por eso no había puesto atención, lo siento, me disculpo. No se preocupe. Entonces, digo, eso sería el ideal, ¿verdad? Por supuesto que sabemos que la realidad es otra y no vamos a descubrir aquí el agua azucarada, ¿verdad? Entonces, importante la misión esta, ¿verdad? De legislar, aprobar leyes. Bueno, acá, ¿verdad? Ustedes como periodistas, como comunicadores, tienen que saber cuál es el proceso, por ejemplo, de la aprobación de una ley, ¿verdad? Importante saber primero quiénes tienen iniciativa de ley en el país, ¿verdad? Y si no estoy mal, son 4 o 5 instituciones que tienen iniciativa de ley. Entre esas, oh sorpresa, fíjense, la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Sí? Somos de verdad tan privilegiados, ¿verdad? No solo participamos en las comisiones de postulación, en la Junta Monetaria, no sé si en la Junta directiva del ICS, no sé, ¿verdad? Pero la Universidad de San Carlos, ¿por qué creen ustedes que es tan apetecido el hueso de rector? ¿O por qué son tan apetecidas algunas decanaturas? ¿Ya? Como la de Derecho, por ejemplo, o como la de la Facultad de Ciencias Económicas, porque tienen incidencia en temas bien importantes, ¿verdad? Entonces, regresemos. La Universidad de San Carlos es de las instituciones, muy pocas, que tienen iniciativa de ley. Otra institución, si no estoy mal, que tiene iniciativa de ley, ustedes pueden checarlo en Google, en San Google, por supuesto más adelante, ¿verdad? Es el Tribunal Supremo Electoral. Otra institución, si no estoy mal, es la Asamblea de los Colegios Profesionales. La Asamblea de los Colegios Profesionales es la institución que aglutina todos los colegios profesionales, ¿verdad? Ahí está el de Humanidades, el de
los abogados, el de los ingenieros, etcétera, ¿verdad? ¿Qué más? Creo que también se puede presentar una iniciativa de ley con la firma de cierta cantidad de ciudadanos comunes y corrientes, ¿verdad? Ahorita no tengo en mente el número de firmas que se necesita, pero esa es otra opción. Por supuesto que es una de las más difíciles, ¿verdad? De poderlo hacer. Y la última, se me escapa, ¿cuál es la última? No sé si es la Corte Suprema de Justicia la que tiene iniciativa de ley. Pero lo que les quiero decir que eso es importante conocerlo, ¿verdad? Y luego ya saber, estando dentro del Congreso de la República, cuáles los pasos que tienen que seguir una iniciativa. Oigan cómo lo estoy diciendo. Y esos términos también ustedes los tienen que manejar como periodistas, como comunicadores. Una ley es ley hasta que se aprueba, y es más, hasta que se publica en el diario oficial o el diario de Centroamérica y cobra vigencia. Hasta ahí podemos decir que es ley. Mientras tanto, es un proyecto de ley o una iniciativa de ley. Ese es el término correcto, ¿verdad? Entonces, mientras está en proyecto, es iniciativa de ley, ¿verdad? Entonces, pongamos un ejemplo. La Universidad de San Carlos presenta un proyecto de ley, ¿verdad? Y bueno, viene el pleno, lo conoce en una primera instancia, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Lo conocen y lo envían a una comisión de trabajo, ¿sí? Vean la importancia acá de las comisiones de trabajo. Si el proyecto de ley tiene que ver con el tema educativo, seguramente lo van a enviar a la Comisión de Educación. Pero si en ese mismo proyecto de ley también van inmersos temas que tienen que ver con presupuesto, lo van a enviar también, seguramente, a la Comisión de Finanzas. ¿Me explico? Y estas comisiones, dependiendo de la temática, son las encargadas de estudiarlo, de analizarlo, ¿sí? ¿Verdad? De hacerle los cambios, los ajustes que ellos consideren pertinentes y de regresarlo al Pleno del Congreso de la República para que sea ya conocida su posible aprobación. ¿Cómo se aprueba un proyecto de ley? Bueno, sabemos que hay, creo, si no estoy mal, dos formas de poderlo aprobar. Una de ellas es que siga el trámite normal, que son 3 lecturas: primera lectura, segunda lectura, tercera lectura y lectura por artículos y redacción final, una cosa así, ¿verdad? Y la otra forma es aprobándolo de urgencia nacional. Cuando es de urgencia nacional, se hace en una sola lectura, ahí en una sola sesión, por decirles algo, ¿verdad? Y una sola lectura, ahí en el Pleno del Congreso de la República. Tienen que conocer también ustedes, importante, cuando se habla del Pleno del Congreso de la República, es cuando los diputados están reunidos en el hemiciclo parlamentario, que es esa parte bonita, ¿no? Que se ve en las noticias, ¿verdad? Alrededor de esa parte, pues están las oficinas, ¿no? Las salas de trabajo, etcétera, ¿verdad? Pero cuando están ahí reunidos, ahí es cuando están en pleno, por eso se llama de esa manera, ¿verdad? Entonces ya les expliqué los pasos para aprobar un proyecto de ley. Otros términos importantes, por ejemplo, cuando se habla de que hay quórum o cuando se rompe el quórum, es cuando hay quórum es cuando está pues la mayoría de los diputados, si no estoy mal, la mitad más uno, una cosa así. Otro aspecto importante es saber que hay proyectos de ley que tienen que ser aprobados por mayoría calificada y otros que pueden ser aprobados con mayoría simple. La mayoría simple, si no estoy mal, es la mitad más uno de los diputados, ¿verdad? Y la mayoría calificada, si no estoy mal, son las 2/3 partes, una cosa así, ¿verdad? Pero más de la mitad, por decirles algo, ¿verdad? La última función, ¿verdad? O la tercera función importante es la de fiscalizar, ¿verdad? Esta, por supuesto que también es muy importante, importantísima, diría yo, ¿verdad? Porque han visto cuando los diputados, por ejemplo, citan a los ministros, ¿verdad? O a cualquier alto funcionario a que vaya a rendir cuentas sobre X tema, por ejemplo, ¿verdad? Ahorita con esto de la pandemia vimos cómo citaban mucho o citan mucho a las autoridades de salud, incluyendo al ministro, ¿verdad? Ahí los diputados lo que están haciendo es fiscalizar, ¿verdad? Preguntando cómo está la situación, etcétera, ¿verdad? Esa es una forma. La otra forma es que los diputados van a las instituciones a investigar qué está pasando, por ejemplo, con la falta de medicinas en los hospitales, con los pasaportes en el extranjero. Hace un par de días andaba el diputado Aldo Dávila, que es uno de los más activos con esto de la labor de fiscalizar, ¿verdad? En Estados Unidos, viendo qué onda con eso de los pasaportes, que siempre hay clavos, ¿verdad? Y se los venden carísimo a nuestros paisanos por allá. Entonces, esa es la labor que también tienen que hacer los diputados.
casi siempre vamos a ver a los mismos, ¿verdad? Miren, de los 160 diputados, si mucho trabajan así de verdad, que se ganen su sueldo, unos 10 o 15, ¿verdad? Hasta mucho, me dirían ustedes, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿verdad? Pero bueno, son pocos de verdad los que realmente cumplen con estas dos funciones principales, ¿verdad? El resto solo llega a sentarse, a comer rico y ni sabemos quiénes son, ¿verdad? Pasan de noche. El colmo es que los volvemos a elegir, ¿verdad? Entonces, eso también son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero insisto, esta función es bien importante, ¿sí? La función de fiscalizar, ¿verdad? Entonces, se critica que muchas veces los diputados abusan de esta función cuando citan a los funcionarios, ¿no? Sobre todo a los ministros. El mismo presidente se queja constantemente de eso, de que les quitan mucho tiempo, etcétera. Pero es una función que está pues garantizada, ¿no? En cuanto a las funciones de los diputados y están en ley, ahí no hay para dónde, ¿verdad? Entonces hay que ponerle atención a eso cuando ustedes estén haciendo coberturas ahí, pues saber cuándo los diputados están haciendo cada función. Eh, Otra situación importante que los diputados, cuando son citaciones a los ministros, a sus oficinas o a las comisiones de trabajo, pues son así como tal, ¿verdad? Son citaciones, son reuniones, etcétera, ¿no? Y cuando son interpelaciones en el pleno, porque también han escuchado eso seguramente, ahí es diferente, ¿verdad? Es cuando, los citan al pleno, ¿verdad? Y los interpelan. Ese es otro proceso, es otra facultad que tienen los diputados, ¿verdad? Las interpelaciones son más largas. Al final de una interpelación, pues los diputados votan si ratifican al diputado en el puesto o no, o lo contrario. Si es lo contrario, se dice que le dan un voto de falta de confianza. O sea, si la mayoría, al final de una interpelación, si el diputado no, el ministro no les convence con sus respuestas, ¿verdad? Y la mayoría vota en contra de eso, pues creo que no sé si por default o una cosa así, el presidente lo tiene que quitar del puesto, o sea, ¿verdad? O sea, así de sencillo. Ese es el efecto que tiene ese proceso, ¿verdad? Entonces, también tienen que conocer ustedes eso que es bien importante. Solo los ministros de Estado pueden ser interpelados. Ojo con eso, ¿verdad? Solo los ministros pueden ser interpelados. El resto, secretarios, el contralor, el director del INAP, del CONAP, etcétera, pueden ser citados a las comisiones de trabajo o a las oficinas de los diputados. No pueden ser interpelados, ¿verdad? Eso también es importante. Nos vamos a sacar hasta acá porque en nuestra próxima clase pues nos toca la última fuente, el último organismo del Estado, ¿verdad? Que es el organismo judicial. Aquí hay un poquito más para platicar y eso será en la próxima clase que va a ser el próximo, ¿qué? Miércoles, ¿verdad? Así que el tiempo, como siempre, es de ustedes, por si tienen dudas, preguntas, aportes. Vic, ¿por qué que usted cree que la Universidad de San Carlos no llega a ejercer ese gran derecho que tiene? O sea, ¿por qué si somos la Universidad del Pueblo, se podría decir, por qué no se ponen un poquito en los zapatos del pueblo y hacen algo pues por ellos? Porque del pueblo es que estamos estudiando nosotros también pues como estudiantes. O sea, tenemos que ver que, o tendrían que ver por lo menos los decanos de estudios, porque ellos son los únicos que tienen voto, las escuelas no, lamentablemente. Pero ¿por qué no hacen algo, pues? Si de verdad quieren ese 5%, ¿por qué no pelean de verdad y intentan hacer algo por la población? O sea, no entiendo el por qué no lo llegan a hacer. Muy bien, Jorge. Sí, muy buena pregunta. Eso es lo que muchos nos hemos preguntado a lo largo de estos años o de la historia, ¿verdad? Porque si revisamos la historia, híjole, no sé qué tantas iniciativas o propuestas de ley ha hecho la Universidad de San Carlos en favor no solo de la propia universidad, sino también del pueblo, ¿no? O sea, buena pregunta. Ahorita que estamos en proceso de elegir rectores, es una muy buena pregunta para los candidatos, ¿no? Y ver qué tanto de eso va en sus planes de trabajo, ¿verdad? O sea, había que revisar esos planes de trabajo y ver si no todo ese, pues, cuestiones de maquillaje, jardines, banquetas, rotulitos bonitos, pero algo de ese estilo, ¿verdad?
Sí, porque lo primero que se viola en toda la Constitución es el derecho a la vida, que el Estado tiene que velar porque las personas estén bien y todo. Es el primer artículo y es el que más se viola. O sea, todo, sí, así es. soy diputado, ministro, viceministro, ganando 30,000, 40,000, 50,000, gastos de representación, guaruras, gasolina, camionetonas, mientras que el pueblo bien, gracias, jodido. Así de fácil. Así es, Jorge, lamentablemente. Así es. Gabriela, adelante, le escuchamos. Piensa que yo lo que digo es que si internamente la universidad no hace mucho, porque la verdad que hasta la universidad está tomada por las mafias, ¿no? Entonces, internamente no se ha hecho mucho porque si no las escuelas ya tendríamos voto. Sí, ¿verdad? así es. Entonces, y no tenemos voto y no somos colegio porque políticamente no les conviene a muchos, ¿verdad? Así es. Entonces, es una mafia que no, y mientras la mafia esté ahí, pues solo va a ser para beneficio de unos cuantos lo que se haga dentro de la universidad. Así es, Gabriela, lamentablemente. Pero bueno, ya les platiqué acerca de algunos aspectos. Es así bastante rápido. Por supuesto que hay mucho más de lo que ustedes deben conocer, pero es parte de su cultura general, ¿verdad? O sea, quienes ya están ejerciendo, pues no me dejarán mentir. Hay mucho por aprender en las fuentes. De verdad se aprende un montón ya cuando uno está en la práctica del periodismo. Y si no, insisto, si no, de repente están en una institución o en las mismas estas instituciones, ¿no? En las unidades, en las direcciones o en las gerencias de comunicación. Y también hay que conocer el accionar de la institución para la cual yo voy a laborar o para la cual yo trabajo, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Si no hay nadie más, lo dejamos hasta acá. Gracias, como siempre, a los que están ahí pendientes de participar, de verdad lo valoro mucho. Y al resto, motivarles a ver si en las últimas clases escuchamos nuevas voces y vemos nuevos rostros. Cuídense mucho. El próximo miércoles terminamos con estos temas, ¿no? Ah, ya vieron que ya tienen su nota del parcial, ¿verdad? Ya como dicen aquella iglesia famosa brasileña, ya paren de sufrir, ¿ya? La mayoría están bien, con tiempos recios, pues nada más para que le pongan la guinda al pastel con su zona. Traten de estar arriba de 45, los que van a estar abajo de 45, que afortunadamente son los menos, ¿verdad? Tienen que meterle un poquito más para el examen final. No se vayan a confiar porque ya vieron que pues no es de confiarse, a pesar que es en línea y todo, pues tampoco es de confiarse, ¿verdad? Igual ya ven que no hago solo una variante y para el examen final es más, hago hasta 6 variantes, ¿verdad? Así que pilas con eso, ¿verdad? Por eso es importante una buena zona, ¿verdad? Todos felices, todos contentos, nos vamos a dormir, chao, nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles. Bye. Buenas noches, Luis. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, igualmente.